Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada que es completamente reversible y la verdad es que me encantaría a mí para una bufanda o para cualquier otro proyecto, puede ser para una cobija. Vamos a tejerla. Ojalá les guste. Esta puntada necesita cualquier cantidad de puntos, los que ustedes quieran montar. La única cosa que tiene es que tienen que montar las cadenas con un gancho mucho más grande que el que van a usar para tejer. Este gancho es del número 6, ese estambre es del número 3 y lo voy a tejer ya en sí la puntada con gancho del número 4,5. Vamos a montar 10 puntos, pero déjanlos muy flojitos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una más. Ahora, en cada punto vamos a tejer con el mismo gancho un punto bajo. No importa que ahorita la sientan muy floja. Ahora vamos a cambiar de gancho. Vamos a hacer una cadena, volteamos, háganla flojita también y vamos a hacer lo siguiente. En donde hicieron la cadena, aquí, carguen hilo, metan el gancho ahí, sáquenlo, vuelvan a cargar y en el primero vuelven a cargar y les quedan 5 hilos aquí. Cargan hilo y los pasan todos juntos. Listo. Aquí no van a cerrar con uno. Aquí lo dejan así, nada más. Cargan hilo y en el segundo, en donde hicieron el segundo, van a montar uno. Cargan otra vez y se van al siguiente. Esta es la razón, ahorita les digo, cargan y sacan todos. Esta es la razón, como se mete mucho hilo aquí, es la razón por la que les pedí que tejieran con un gancho mucho más ancho. Cargan hilo y en el mismo, que es el segundo, pasan, cargan y se brincan al siguiente. Ahí tenemos otra vez nuestros 5 hilos. Cargan y sacan los 5. Otra vez, cargamos hilo en el último, que es este. Pasan, cargan y se van al siguiente. Ahí tenemos otra vez nuestros 5 hilos y de nuevo. Cargamos en el segundo, nos vamos al siguiente y pasamos los 5. Cargamos otra vez en el último, pasamos y nos vamos al siguiente. Cargamos, ahí están, otra vez,
Así es toda nuestra puntada, ida y vuelta. Al final tiene un truco que ahorita les voy a enseñar, o sea, en las orillas, cargan, ahí están los dos, cargamos y aquí vamos a tomar estos dos juntos, pasamos, aquí la empezamos a tener. Si hubiéramos hecho la cadena apretadita, no nos da el ancho por la cantidad de hilo que estamos metiendo aquí. Ahora, vamos a hacer una cadena pero flojita, volteamos y aquí queda el hueco. ¿Lo ven? Aquí. Cargamos hilo, metemos, cargamos y al siguiente. Pasamos los 5. Cargamos y al siguiente. Cargamos hilo y repetimos. Otra vez. Cargamos y aquí está lo que les decía yo también de las orillas. Aquí tenemos esto, aquí lo metemos, pasamos, cargamos y pasamos los 5. Y aquí está. Ahora, volvemos a cargar, hacemos la cadena flojita, cargamos hilo y aquí en la misma cadena montamos. Luego nos vamos a la siguiente. Esto es para que las orillas nos queden parejitas y no nos comamos puntos. Y vamos a repetir. Aquí tenemos de nuevo. No es aquí, es en este. ¿De acuerdo? Vamos ya en nuestra tercera vuelta y ya se empieza a cerrar. Nuestra cadena al aire flojita. Cargamos hilo, metemos ahí mismo.
Y volteamos un poquito para ver. Aquí ya está. No cargué hilo, cargamos hilo. El que sigue. Aquí está atrás otra vez. Aquí se ve. Aquí está ya. Esta la voy a cerrar para... A ver, les voy a enseñar. Si esta la dejo así, que fuera mi última vuelta del tejido. Si yo la dejo así, se va a soltar. Entonces en esta sí la cerramos y la apretamos. Entonces vamos a ver cómo se ve. Aquí está. Mire, si la ponemos vertical, también se ve preciosa. Y de los dos lados es exactamente igual. Ojalá les guste, les sirva y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.